noches. Sí, ya, estoy bien. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas noches a ustedes, un público poco numeroso, pero de una gran calidad. Y para la Oficina de Coordinación y Promoción Cultural, es muy grato darles la bienvenida a este evento, Vida, Obra y Trascendencia de Franz Kafka. En esta ocasión vamos a tener la ponencia del doctor Juan Pablo Torres Muñiz, quien es profesor del Colegio San José, un colaborador de la revista de crítica literaria Transtierros, así como también colaborador de numerosos medios periodísticos de nuestra ciudad. Él es autor de 2 libros de narrativa, uno llamado 8 y el otro Hacienda el Rayo. Luego tendremos la participación del doctor José Luis Ramos Salinas, quien es director de la Escuela Profesional de Sociología de la UNSA y un excelente expositor con el que he tenido el agrado de estar en diferentes escenarios académicos. Ya verán la forma tan amena que tiene de exponer, y el tema que tratará será Kafka y el hombre del capitalismo. Entonces pido un aplauso para nuestros 2 ponentes. Buenas noches. En primer lugar quiero agradecerles por su presencia aquí y agradezco por supuesto a quienes estuvieron a cargo de la organización del evento por contar con que en este momento tiene el gusto de exponer para ustedes algo, o mejor dicho, algunos aspectos e interpretaciones de la obra de Kafka, de los que, según he podido averiguar un poco, no se ha dicho mucho, por lo menos en nuestro medio. El título de esta presentación puede resultar quizás un poco pretencioso, hablamos del tiempo y el espacio en Kafka, pero espero que al término de la exposición se comprenda las razones de dicho título y sobre todo las irrazones de dicho título. Según Borges, Franz Kafka creó a sus predecesores. A menudo se considera a Kafka un autor originalísimo, para todos un referente, inclusive para sus propios antecesores. Se considera muy poco, o mejor dicho, hay relativamente poca bibliografía popular que hable de los antecedentes de Kafka. Sin embargo, hay 3 autores que marcan definitivamente la escritura de nuestro autor de Praga. El primero de ellos es Knut Hamsun, el escritor noruego, que por cierto, y por una cuestión irónica, termina apoyando al nazismo durante las guerras mundiales, ganador del Premio Nobel de Literatura. El otro autor es Robert Walser, un escritor vienés, por cierto, también en alemán, y que finalmente muere en un curioso accidente, digamos, que podríamos calificar de kafkiano. Y finalmente el alemán Heinrich von Kleist, que publica el grueso de su obra 100 años antes de la publicación de La Metamorfosis. Estos 3 autores marcan la obra de Kafka en 3 aspectos distintos que creo, para quien desee disfrutar quizás un poquito más de la obra de Kafka, merece la pena observar con detenimiento. En la obra de Knut Hamsun, cuyas 2 obras fundamentales serían Hambre y Pan, vemos a personajes díscolos que en determinado momento pueden cambiar de parecer, haciendo imprevisible la línea argumental de sus textos. Kafka adopta este carácter, pero no precisamente para sus protagonistas, sino para todos aquellos personajes que rodean a sus protagonistas, invirtiendo el rol que Hamsun hace legendario para dichos autores, o mejor dicho, para dichos personajes. En el caso de Robert Walser tenemos un discurso delicado y poético, pero en el que la interpretación personal de la realidad en torno a los personajes es decisiva. Es decir, los personajes de Robert Walser, sobre todo en la novela Jacob von Gunther, que era, digamos, la favorita de autores como Nadine Gordimer, los personajes de Robert Walser son personajes que interpretan la realidad de modo arbitrario y viven según las pautas que les dicta su propia arbitrariedad consciente. Evidentemente, Kafka emplea este margen de arbitrariedad en una visión personalísima,
no solo en los cuentos que publica en vida, sino sobre todo en el material que queda postergado, con el encargo de desaparecer en manos de Max Brod, lo cual al final no ocurre. En el caso de Henrik von Kleist tenemos un autor de prosa sumamente depurada. Ha habido críticos que, quizás con no muy buena fe, hablaban de la prosa de von Kleist en alemán y de sus traducciones al español particularmente como de una prosa sumamente fría, acerada, pero que con el paso de las páginas se convierte en apremiante y opresiva. Eso es algo que ocurre también con la prosa de Kafka, sobre todo en sus textos más extensos. Podemos hablar de América y El Castillo. Las huellas posteriores de Kafka las conocemos bien. Podemos hablar de los muy populares Milan Kundera o Haruki Murakami, que incluso pone el apellido de Kafka para uno de sus libros, en Kafka en la orilla. En el caso de Milan Kundera hablamos de La broma y de otros textos, incluso sobre las disertaciones filosóficas con basamento en la obra de Kafka, en La insoportable levedad del ser, su título más conocido. Pero también tenemos a Ismail Kadaré, permanente nominado al Premio Nobel de Literatura, vivo todavía y felizmente, que en un título como El Palacio de los Sueños plantea una gran institución en la cual se supervisan los sueños de los personajes. Más kafkiano que ello sería casi un plagio. En el caso de Rulfo, este gran autor mexicano, gran lector de Knut Hamsun, por cierto, también, y en el caso de Gabriel García Márquez, la presencia de Kafka se hace mucho más cercana a nosotros porque llega, o mejor dicho, la podemos apreciar a través de una interpretación en nuestra propia realidad, una interpretación más sudamericana, de la consistencia del absurdo como pauta, o de lo irrealizable como realidad. Entre los autores contemporáneos más importantes del mundo, podríamos mencionar, con plena vigencia, y que además hayan señalado su abierta admiración por Kafka, autores como Philip Roth o Amos Oz. Pero en el caso de Philip Roth llegamos al grado de homenaje. Philip Roth tiene una novela breve que se llama El Pecho, en la que de pronto uno de sus personajes amanece convertido en un seno de mujer, en vez de un coleóptero. Esta novela, por cierto, de gran calidad, Philip Roth quizás sea otro de los grandes autores de la historia del siglo XX que fallezca sin recibir el premio Nobel, implica el juego entre el tiempo y el espacio, tal y cual lo plantea Kafka, tema al cual voy a llegar ya sin mucha demora. Habitualmente, el tema de la muerte podría ser un referente para hablar del Holocausto, aquello a lo que se anticipó el mismo Kafka. Se dice que Kafka fue el primer gran profeta de Auschwitz. Pero lo curioso es que en la obra de Kafka, la muerte es solo una ilusión. Cuando uno sueña, no puede morir. Y el planteamiento de las obras de Kafka, y voy a mencionar tres particularmente, en el caso de la Metamorfosis, en el caso del cuento Un médico rural y en el caso del Proceso, es solamente una referencia. Funciona como la línea de horizonte en la pintura, pero no es algo tangible. Los personajes no pueden morir en realidad. Es muy curioso que alguien que se adelanta a Auschwitz y al aplastamiento de su propia raza no plantee la muerte como un tema puntual y particular, sino solamente como un referente para el universo de lo onírico. En Kafka no hay muerte sino una ilusión, decía. Uno no puede morir mientras sueña. Y ahí es donde aterrizamos directamente al tema del humor. Cuando uno sueña, y es una dinámica física que emplea Kafka bastante a menudo, cuando uno sueña, decía, uno puede ver transformada la realidad en torno a uno. Cuando uno cuenta el sueño ya despierto, puede resultar ridículo. Pero mientras lo estaba soñando, podría resultar terriblemente angustiante para quien soñaba. Y eso se debe a que la misma realidad física, el entorno, las imágenes que uno veía, no son ridículas mientras uno las sueña, porque constituyen la propia realidad del sueño. He ahí una de las cosas que llamó mucho la atención en Gabriel García Márquez y Juan Rulfo de la Metamorfosis. Recordemos la frase de Gabriel García Márquez después de leer la primera página de la Metamorfosis. Eso no vale. No vale empezar narrando diciendo, bueno, despertó y apareció convertido en un insecto. No hay explicaciones, no hay porqués. Directamente nos encontramos ante una realidad que uno tiene que simplemente digerir, asimilar, aceptar, no resignarse a ella. En realidad, el sentido del humor, para algunos clásicos, como el caso de Robertson Davies, por ejemplo, se sustenta solo en un elemento, que es la desproporción. La desproporción y la exageración, dice cualquier estudiante de teatro, ya no digo profesor,
viene a ser la matriz del humor, y este es un elemento fundamental en la obra de Kafka. Pero como los sueños, proponen las condiciones mismas del mundo de los personajes, por lo que su grado de exageración, absurdo o violencia es relativo. De ahí que se puede discutir si las obras de Kafka son cómicas o no. Hay registro bibliográfico de reuniones en las cuales varios amigos de Kafka se reunían para leer las primeras páginas del Proceso y se mataban de risa. Pero la mayoría de nosotros, jóvenes lectores del Proceso, no nos reímos al leer el Proceso y vemos algunas imágenes angustiantes. De hecho, se habla mucho de la burocracia y del peso y de los enredos que son capaces de generar las instituciones públicas para atormentar a los seres humanos. Bueno, Kafka planteaba eso también como algo cómico. La pregunta es, ¿por qué, a diferencia de la obra de otros autores, por qué en el caso de Kafka es tan difícil distinguir si lo que él plantea es cómico o dramático? Bien, porque en la obra de Kafka, el hecho de que un burócrata pueda atender a una persona en su cama y que luego pueda ponerse de pie, abrir una puerta falsa detrás de su cama y entrar a los pasadizos de otra oficina, plantea una realidad imposible. Y si la realidad es esa, entonces resulta angustiante porque no existen garantías de nada para ningún personaje, menos para acá, el protagonista. Pero también puede recibir otro tipo de interpretación, y estamos ante una inmensa broma. Aquí cabe señalar un detalle que es pocas veces mencionado. Los problemas burocráticos, políticos, no existían y no estaban documentados cuando Kafka publica La Metamorfosis, y no hay mayores referentes del tratamiento de la burocracia, por lo menos 50 años en torno a esta época de publicación. El primer autor que habla de burocracia de modo cómico, por cierto, es Gogol, en Almas Muertas, y lo hace cerca de 70 años antes de la publicación de las obras de Kafka. Y después tenemos que referirnos a Robert Musil. En otras palabras, Kafka nos habla del peso de la burocracia, de los enredos, de lo terrible, de lo tortuoso de los sistemas. Pero en realidad, el único momento en que la población llana se enfrentaba a estos inconvenientes de modo real era cuando quería cobrar pólizas de seguros, y Kafka era corredor de seguros. Pero estamos hablando de la minoría de la población. Kafka se adelantó a los problemas burocráticos. Claro, se adelantó porque no existían. No como los pinta él en la obra. Se dice que Kafka auguró Auschwitz, el Estado totalitario y anónimo comunista, la sociedad anónima de masas, etc., tema al que sin duda se va a referir en Honduras y con brillo, quien a continuación me sigue aquí. Se habla de burocracia. Kafka, agente de seguros, hace los trámites de liberación de las pólizas. Se habla de la diáspora judía. Se habla de la globalización y los problemas de comunicación. Y quizás en este punto tengamos el referente más importante de Kafka como profeta. Hace un momento tenía el gusto de conversar con la doctora Arrieta del hecho de que nosotros vivimos en un mundo en el cual aparentemente estamos todos conectados. Y de hecho sí lo estamos, pero en un nivel superficial, no hay conexiones personales. Y Kafka se adelanta a eso, escribe sobre eso ya en el año 1906, 1910, cuando se publica El Médico Rural y otras compilaciones de relatos. El primer autor que hace referencia a Kafka después de ello es Elias Canetti, ganador del Premio Nobel, autor de la obra Auto de Fe, que fue publicada en el año de 1936. Cuando habla de personajes que no son capaces de comunicarse con sus pares, no porque no puedan hablar, varios de ellos son elocuentes, uno de ellos es un extraordinario sinólogo, uno de los sinólogos más importantes del mundo. No es por eso, es porque sencillamente no logran establecer un vínculo interpersonal, y no logran establecerlo porque cada uno no puede comunicar su psique con la del otro. Kafka rechazó casi siempre, y eso está en sus diarios, eso está en sus diálogos, en entrevistas de gente que le conoció, la psicología. No estaba de acuerdo con interpretar psicológicamente relatos de otros autores, ni aceptaba con facilidad interpretaciones psicológicas de los suyos propios. Sin embargo, cabe apuntar un par de cosas. Kafka pidió que se deshagan de su obra. Decía que su obra estaba sujeta a una visión demasiado personal. Y si dice que está sujeta a una visión demasiado personal, exige que nosotros revisemos cuál es su personalidad. Nos está pidiendo que hagamos psicología. Rechazó la psicología y, sin embargo, la visión de sus principales textos tiene que ver con lo onírico y la interpretación de los sueños. En Un Médico Rural,
los personajes se desplazan de un momento a otro solo en apariencia. Kafka es el primer autor que plantea una diferencia fundamental en la física de los relatos. Habitualmente, un autor clásico, podemos hablar de un contemporáneo, uno moderno, podemos hablar de Los Miserables, podemos hablar de Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy, podemos hablar de Pastoral Americana, de La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa. En estas obras tenemos como principio la vida, la muerte en el otro extremo, el camino, el territorio y al medio el oficio. Son ejes fundamentales en la narrativa de desarrollo. Y el personaje se mueve, viaja, se desplaza, acciona. Pero en la obra de Kafka no. En la obra de Kafka, como en el caso del Proceso, un médico rural, el personaje aparentemente viaja. Pero la perspectiva de la narración más bien plantea que el personaje no se mueve y es el escenario el que se desplaza en torno a él. Se deforma, el tiempo se rompe. Cuando uno sueña, puede cambiar de escenario abruptamente. Uno puede estar en un salón de su propia casa, cierra los ojos o voltea hacia un costado y de pronto está volando en la cima de una montaña. Y Kafka lo hace en un médico rural. Kafka lo hace en esa famosa escena del Proceso en el que uno de los burócratas abre una puerta hacia las oficinas detrás de su propia cama. Hay problemas serios de naturaleza sexual en la obra de Kafka, según Friedlander. Se ha escrito mucho sobre la biografía de Kafka, mucho, pero Friedlander, que por cierto no es ningún aficionado, es un profesor emérito de historia y tiene el Club 39 en Dewey Chair en estudios del Holocausto en la UCLA, ganó el premio Pulitzer en el año 2008 con el libro El Tercer Reich y los judíos, y es probablemente el mejor biógrafo de Kafka en el mundo hasta la fecha, cuya obra ha sido comparada con la de Ellman sobre Joyce. Plantea que Franz Kafka tenía serios problemas de culpa con fantasías homoeróticas. ¿Qué relación podría tener esto con el tiempo y el espacio? Fundamental. La actitud de los personajes de Kafka en la mayoría de sus textos se manifiesta de modo pasivo en el movimiento, el desplazamiento y la acción. Aparentemente son víctimas, pero en realidad son simplemente sujetos de la penetración de las circunstancias. Se habla mucho de la interpretación que hacía Kafka de la obra de Shakespeare. El héroe shakespeariano se enfrenta a las circunstancias. El héroe no necesariamente es una gran persona ni tiene virtudes, es simplemente alguien que se enfrenta al problema o es aplastado por él. Y en el caso de Kafka podríamos decir que es así, pero hay una ligera variación. Los personajes de Kafka, como en el caso del Castillo y el Proceso, no necesariamente están dispuestos a enfrentarse al sistema, solo ruedan a través del tiempo que el sistema muele en torno a ellos. No hay un enfrentamiento real. Por eso es que no se puede hablar del todo de que estos sean víctimas, salvo quizás en la Metamorfosis. Si hablamos del tiempo y del espacio, tenemos que hablar de Praga. La Praga de Kafka es la Praga judía del rabino Loeb, el creador del mítico Golem, es la Praga de Smetana, la Praga de la primavera sangrienta, pero también es la de la revolución de Terciopelo, dirigida por Václav Havel. Hablamos mucho de política, pero la política no puede ser interpretada directamente en la obra de Kafka si no hablamos de la interpretación personal que tiene Kafka, y otra vez estamos metidos en la psicología. Quizás el aporte más interesante en la obra de Kafka, por lo menos en cuanto al grado de influencia que tiene para otros autores, no radica en el planteamiento de sus historias o sus temas, sino en el modo en que estas historias se manifiestan en el estilo. Kafka es un autor sencillo de leer, pero bastante complicado de comprender. Si nosotros hablamos de Kafka, o mejor dicho, de un personaje convertido de pronto en coleóptero, tendríamos que preguntarnos sobre la situación de la persona víctima de antisemitismo, qué representa un coleóptero, por qué un animal acorazado, blando por dentro, el aplastamiento en manos del padre, el burócrata forzado que sostiene a la familia, la figura femenina que trata de curar al enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Y los niveles de interpretación para la obra de Kafka se abren aparentemente ad infinitum, más profundo y más profundo y más profundo. Pero no podríamos tener, o mejor dicho, no podríamos internarnos a esa interpretación si no partiéramos de una condición básica de la propia escritura. Los personajes de Kafka no se mueven.
La realidad en torno a los personajes de Kafka muta, se transforma, es caprichosa, y eso es lo que siembra angustia. Y para hacerla más potente, Kafka acude al estilo de von Kleist, al que me refería en un principio. Kafka no emplea largas oraciones proustianas. Kafka emplea términos sumamente precisos. A ratos parece que desarrollara, siguiendo un manual para la redacción de documentos burocráticos, la angustia de sus personajes. Su nivel de objetividad lo vuelve opresivo, porque de lo que está hablando es de un medio que se transforma y que no es previsible. Y ese es un miedo fundamental que tenemos todos. Todo el mundo le teme a lo que no es capaz de manejar, a aquello cuyas reglas no es capaz de comprender. La aparición aquí de un dios burócrata es evidente. También de un demiurgo, y de eso se ha hablado muchas veces para interpretar la obra de Kafka. Pero volvemos al mismo punto. Quizás, leer a Kafka hoy pueda resultarnos un poco más fácil a nosotros, que nos movemos y nos desplazamos en el mundo sin movernos. Si nosotros podemos entrar a través de Internet para entablar conexión con alguien que está en Taiwán, o en Australia, o en París, nos estamos asemejando un poco a los personajes de Kafka. Esta realidad se transforma en torno a nuestro, y creemos nosotros que somos los que la modificamos, pero en realidad no es así. Y muchas de las reglas de la evolución de la realidad en torno a nuestro no las podemos manejar, ni siquiera contabilizar, ni siquiera podemos hacer estadística real sobre ella. Si no, todas las campañas de marketing tendrían éxito. Finalmente hay un detalle. Hay varios autores, muy serios ellos, que plantean que se ha sobrevalorado la obra de Kafka precisamente porque se habla mucho de política, o quizás se habla demasiado de psicología. Entre ellos está, por ejemplo, el autor Albert Cohen, el genio autor de Bella del Señor, Solal, Come Clavos, que emplea la obra de Kafka como una especie de cliché. Todos sus personajes cultos hablan de la obra de Kafka, y parece que el mismo Cohen la despreciara. La pregunta es ¿por qué lo hace? Y finalmente Cohen desliza la idea de una entrevista famosa que hace para la revista Apóstrofes, cuando dice, ¿realmente se ha entendido a Kafka? ¿Por qué se habla tanto de Kafka? Porque es fácil decir que Kafka es profundo, pero ¿quién le puede seguir los pasos a Kafka? Esa es una pregunta seria y vale la pena planteársela. Kafka es un autor que merece varias relecturas. Espero que esta ocasión, que esta conferencia pueda servir como una invitación a ello. Lo más que he podido hacer ahora es invitarles a leer a Kafka, pero quizás apartándonos un poco de una visión clásica y muy sencilla de encontrar en revistas y algunos libros de exégesis. Quizás valga la pena solo preguntarnos quién se está moviendo en la obra de Kafka, a partir de principios elementales. ¿Quiénes son esos personajes? Si en realidad Kafka es un protagonista. Y vamos a encontrar de modo muy sencillo algunos elementos iluminadores sobre incluso el modo en que Kafka escribía. Max Brod, que como sabemos felizmente traicionó la última voluntad de Franz Kafka y publicó su obra, describe en varios pasajes el hecho de que Franz Kafka no escribía sus obras de corrido. Cuando uno lee El Castillo o El Proceso, todas estas obras inconclusas, no sabría, es sumamente complicado determinar dónde pasó la última capa de pintura a Franz Kafka. Y la razón es que Kafka componía sus textos como si fueran distintos autores a la vez, ladrillo por ladrillo, sección por sección, cada una creciendo, hasta que se tocan un pasaje con otro. Resulta sumamente complicado ver no solo las manos de pintura, sino por dónde se empezó a escribir realmente la obra de Kafka. ¿Esto nos puede dar luces para interpretarlo? A mí me parece que sí. Hace muchos años tuve el gusto de conversar con un amigo mío que conoció a un descendiente, o sea que es una cuestión terriblemente indirecta, por supuesto, de Max Brod. Y obviamente se ufanaba de conocer 30.000 anécdotas de la obra. Dentro de todo lo que pudo decirme, de lo cual estoy seguro vale la pena dudar en credibilidad, digo, más del 95%, dijo algo que sí me resultó sumamente iluminador, y decía, si tú tienes a un autor que no quería que su obra fuera publicada y viera la luz,
entonces estamos sometidos al hechizo de querer encontrar las razones por las que no quería que se publicara. Y agradecerle a quien sea que publicara que la obra está con nosotros. No estoy diciendo que Kafka sea un fraude, porque eso es absurdo, no lo es maravilloso. Pero creo que vale la pena revisar una y otra vez, incansablemente, en qué nos concentramos cuando leemos la obra de Kafka. Por supuesto, es sumamente válido hacer lecturas políticas de su obra, sin duda. Es necesario, es incluso responsable. Sin duda, vale la pena analizarlo desde el punto de vista del psicoanálisis, de la teología, de la sociología, incluso de la antropología. Pero para quienes nos asomamos por primera vez a la obra de Kafka, o quienes volvemos a la obra de Kafka después de haber leído varios ensayos que abordan desde estas perspectivas en los textos, resulta siempre refrescante encontrar cosas nuevas a partir de nuestra propia interpretación. Y para eso a veces nos basta, insisto esta vez por última vez, en quién está escribiendo, quién se mueve, por qué está ahí, y recordar que Gabriel García Márquez decía, escribir, o mejor dicho, la escritura, es un sueño dirigido. Kafka dirigió sus propios sueños inacabados para nosotros, y nosotros, desde hace más de 80 años, estamos reinterpretando y completando dichos sueños. Quizás debiéramos ser un poco menos pretenciosos al hacerlo. Quizás debiéramos ser más ambiciosos y no jugar a ser ouija para ver la verdadera voluntad de Kafka. Sin embargo, resulta entretenido, y mientras Kafka nos siga planteando preguntas, entonces seguirá siendo vigente. Obviamente, aquí tengo que detenerme, porque ya no voy a decir nada nuevo. Espero, en todo caso, que ustedes, después de sus propias lecturas, tengan algo que comentar sobre la obra de Kafka, y así podamos seguir conversando de él. Les agradezco una vez más la oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a tratar de hablar de Kafka desde otro punto de vista. Mi profesión es la sociología y desde esa perspectiva intento acercarme un poco a la obra de Kafka. De hecho, el título de esta pequeña charla es Kafka y el hombre del capitalismo. Sin embargo, quiero incluir en mi breve disertación algunas de las ideas que han sido expuestas hace un instante porque me parecen sumamente pertinentes, además de atinadas. Si estamos hablando de Kafka y el hombre del capitalismo, entonces estamos afirmando implícitamente que cada tipo de sociedad genera un tipo de hombre, en este caso hombre en el sentido genérico, diremos mejor un tipo de ser humano. Si hay un hombre del capitalismo o un ser humano del capitalismo, quiere decir que también existe, al menos en planteamiento, un ser humano de la utopía postcapitalista, ¿no? En política de los años 60 esto era llamado el hombre nuevo, ¿no? Le diríamos ahora el ser humano nuevo. Si hay uno nuevo, quiere decir que tiene que haber uno viejo. Este hombre viejo, que en realidad es el hombre presente, es el que tiene que ver con el capitalismo. Cada sociedad produce el tipo de ser humano que la habita, ¿no? Es la premisa en la que estoy partiendo. Pero entonces, ¿qué es un ser humano? ¿Qué es un hombre? ¿No? Un hombre, creo yo, es una instancia, una conciencia atravesada por un rayo de luz y enseguida anochece, como el famoso verso, ¿no? Una vida en medio de una circunstancia, ¿no? Se habla a menudo del hombre y su circunstancia, pero además es un cuerpo que se ubica en un espacio y un tiempo, ¿no? Ya he hablado hace un instante acerca del espacio y el tiempo kafkiano, pero es un cuerpo que goza y sufre, ¿no? Se ha hablado también de la relación de Kafka en su sexualidad, ¿no? Y es el hombre también un sueño, pero este es un sueño soñado o un sueño dirigido, como decía García Márquez, que nos lo recordaba hace un instante respecto a la literatura. Al fin y al cabo, un hombre, un ser humano, es un ángel corpóreo, pero caído.
En otras palabras, es sumamente difícil definir qué cosa es un hombre o qué es un ser humano en el sentido que estoy tratando de explicar, pero más o menos es un conjunto de instantes que le permiten al ser humano vivir ciertas circunstancias, ¿no? Aprehenderlas, internalizarlas y sentirse parte de algo. En ese sentido, quiero basar mi charla sobre todo en las ideas de lo que hoy se suele llamar el Marx joven, ¿no? Hay muchos marxistas que no aceptan que hayan varios Marx, ¿no? Pero el neomarxismo habitualmente habla del Marx joven y el Marx viejo, ¿no? El Marx viejo es el que más se ha difundido sus ideas, el de la estructura y la superestructura, las clases sociales, los modos de producción, etc. Y el Marx joven es el que le prestó más atención al asunto de la espiritualidad de este hombre del capitalismo y por tanto al asunto de la alienación. Marx joven estaba obsesionado en demostrar que el capitalismo deshumanizaba a las personas, es decir, que destruía al ser humano en cuanto a tal, ¿no? Lo enajenaba, lo alienaba. Para ello utiliza dos categorías bastante interesantes, que son las del trabajo abstracto y el trabajo concreto. Marx dice que la sociedad capitalista se basa en el trabajo abstracto. El trabajo abstracto no tiene que ver en lo absoluto con el trabajo intelectual, sino que se refiere a cómo podríamos comparar trabajos tan diferentes como, por ejemplo, el de vigilante con el de banquero, o el de empresario con el de profesor, o el de barrendero con el de inspector de seguridad, o el de policía con el jardinero. ¿Cómo se pueden comparar todos estos trabajos en el capitalismo? A través de una abstracción de los mismos, por eso se llama trabajo abstracto. Esta abstracción es el dinero. Todos los trabajos son comparables entre sí porque todos se hacen a cambio de una cantidad de dinero determinada. ¿Cuál se considera un mejor trabajo? Aquel que nos paguen más, ¿no? Entonces, según Marx, un panadero que prepara con delicia y con entusiasmo sus postres, tortas, panecillos, etc., de pronto le ofrecen un trabajo de vigilante y lógicamente lo va a rechazar. Pero cuando le dicen que este trabajo de vigilante va a ganar el doble de lo que ganaba como pastelero, de inmediato lo va a aceptar porque es un mejor trabajo, porque según Marx en el capitalismo la gente trabaja por el dinero que le dan a cambio de esa actividad. Si luego en lugar de ofrecerle un trabajo de vigilante le ofrecen un trabajo de preparador de veneno para ratas y le pagan mucho mejor que por preparar tortas, preparará veneno. Esa es la abstracción del trabajo. ¿Y cuál es el trabajo concreto? El trabajo concreto es aquel que no se hace a cambio de dinero, sino es el trabajo que se hace porque uno se siente bien haciéndolo, porque cada que uno realiza su actividad se siente mucho mejor persona, porque uno cree que haciendo ese trabajo se va enalteciendo espiritualmente. Cuando alguien le dice, o alguna persona que tenga trabajo concreto, le dicen, ¿sabes qué? Este mes no vamos a poderte pagar, esa persona se ofende, porque esa persona no trabaja por el dinero, sino que trabaja porque siente que haciéndolo se convierte en alguien mejor. Ese es el trabajo concreto. Según Marx, no existe ese trabajo en el capitalismo. Todos trabajan a cambio de dinero. En su sociedad utópica no existe el trabajo abstracto, sino el trabajo concreto. Todas las personas solo van a realizar actividades que sienten que las van a convertir en mejores personas. Utilizando estas dos categorías, del trabajo abstracto y el trabajo concreto, vamos a abordar el libro famoso de Kafka, La Metamorfosis. Gregorio Samsa, desde el punto de vista marxista, sería un excelente ejemplo del trabajo abstracto. Gregorio Samsa, cuando despierta y se descubre convertido en un horrible insecto, lo que le preocupa es que no va a poder ir a la oficina a trabajar. Lo que le preocupa es que no va a conseguir una cantidad de dinero que permita solventar los gastos de su familia. No le preocupa haberse convertido en un insecto, ¿no? La parábola probablemente signifique que en el capitalismo todos nos vamos convirtiendo en insectos, ¿no? Vamos deshumanizándonos poco a poco y nos vamos convirtiendo en un elemento más del engranaje productivo sin que tengamos ninguna posibilidad de elevación espiritual al respecto. Acordémonos además que este insecto
se acercaba temerosamente para poder oír música, ¿no? Eso es lo que en el psicoanálisis que tanto utiliza el neomarxismo hoy en día se llama malestar. Es decir, la gente en el fondo sospecha que algo anda mal, no sabe qué, pero hay algo que está fallando en la sociedad contemporánea y uno no se siente bien. Por eso la gente odia los lunes y ama los viernes. ¿Por qué la gente odia el lunes? Porque en el fondo siente que ir a trabajar es algo que la enajena, la aliena, la disminuye como persona. El capitalismo nos quiere hacer creer que odiamos los lunes porque somos flojos, pero no es así, es porque somos revolucionarios. En el fondo nos rebelamos contra el capitalismo, por eso odiamos los lunes. Y amamos los viernes porque se acaba ese trabajo enajenante, alienador, etc. Marx decía que el hombre encuentra sus dos únicos momentos de humanidad en la taberna y en la cama, ¿no? En la taberna, que es justamente donde vamos cuando llega el fin de jornada semanal, en ese instante de embriaguez, porque ya luego, bueno, estamos totalmente embriagados y hemos perdido nuestra humanidad, pero en ese inicio donde la gente dice, se ha vuelto conversador, está alegre, está picado, ese instante es un instante de humanidad, ¿no? Que se pierde, por supuesto, de inmediato. Lo mismo que ocurre en las relaciones sexuales, ¿no? En el instante del orgasmo desaparece el mundo alrededor de uno y existe solo esa plenitud que de inmediato desaparece otra vez, ¿no? Bueno, Marx no habló de la mujer, fue probablemente su gran vacío de su teoría, porque la mujer no iba ni a la taberna, ni probablemente llegaba a orgasmos en la cama, ¿no? Su situación era mucho peor que la de los varones. Bueno, entonces tenemos que la metamorfosis podría representar esta deshumanización y esta alienación de la que nos hablaba Marx cuando hablaba del trabajo abstracto y el trabajo concreto. Pero pasemos ahora a otro autor que no es marxista, sino algunos incluso lo califican de antimarxista, que es Max Weber. Y Max Weber, que desarrolla sus ideas más o menos contemporáneamente a Kafka, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, va a hablar del capitalismo como una jaula de hierro. El capitalismo para Weber es una jaula de hierro que impide todo atisbo de libertad. Y entonces allí nos viene a cuenta la novela de Kafka, El proceso. Max Weber considera que esta jaula de hierro está formada por barrotes que están establecidos por la racionalidad. El capitalismo es una sociedad tremendamente racionalizada, es decir, que todos los procesos están hechos científicamente, de manera calculada, ¿no? Y eso lo podemos ver en los food court, ¿no? En los establecimientos de comida rápida, donde si nosotros vamos un día cualquiera, un establecimiento que puede ser el McDonald's o el que fuese, tiene un número de trabajadores atendiendo. Si nosotros vamos otro día, ese número de trabajadores ha disminuido o aumentado. Si vamos a una hora distinta, tampoco hay el mismo número de trabajadores. Varía el número de trabajadores según la hora y el día, porque se ha calculado científicamente cuántos trabajadores se necesita para la cantidad de clientes que va cada día y a cada hora. En los días que hay menos público y en las horas que hay menos público, el cajero, además de cobrar, también prepara los sándwiches. Eso ha sido calculado científicamente, mientras que en los de mayor afluencia el cajero solo cobra y hay otras personas que preparan la comida, de manera tal que en esos centros de venta nunca hay días descansados, jamás, porque esos días descansados, entre comillas, tengo menos compañeros de trabajo y por tanto mi intensidad de trabajo va a ser tan fuerte como en los días de gran cantidad de gente. Todo está calculado científicamente, racionalizado a la perfección. Esa racionalidad da luz a la burocracia, donde en base a esa racionalidad cada persona sabe exactamente lo que tiene que hacer y lo hace según el manual que le han entregado, que lo ha aprendido, para que la sociedad funcione perfectamente bien. Y como se explicaba hace un instante, eso es lo que se aprecia pues con toda nitidez en el proceso. Pero además, este mecanismo, ¿no?, inhumano, que es esta especie de poder judicial que se ve en el proceso, que está perfectamente burocratizado y racionalizado, se ha creado para establecer justicia, pero no hace nada de eso.
y ese es otro fenómeno que estudió Weber, que se llama la reificación, que consiste en que las grandes obras humanas pronto adquieren vida propia y empiezan a actuar con fines y objetivos distintos por los que fueron creados. El sistema judicial fue creado obviamente para administrar justicia, pero por el proceso de reificación se convierte en otra cosa, se convierte en el monstruo que vemos en el proceso. La democracia ha sido creada para que el pueblo gobierne, pero una vez creada se reifica y se convierte en un sistema de manipulación a través del marketing electoral, etcétera, para hacernos dar una falsa impresión de libertad, ¿no? Podríamos poner muchísimos ejemplos acerca de la reificación. Me interesa mucho la idea de libertad en la obra de Kafka. Y en ese sentido, permítanme reseñarles un videojuego que ha salido recientemente que se llama La Parábola de Stanley. En este videojuego, que es absolutamente distinto a todos los videojuegos que se comercializan, no hay que salvar a una princesa, no hay que matar a nadie, ni encontrar misteriosos objetos perdidos. Lo único que hay que hacer es tratar de salir de lo que aparece fuera una fábrica. Es un trabajador cuya vida consiste en apretar botones. Acuérdense de Tiempos Modernos y Chaplin ajustando la tuerca, ¿cierto? En este caso, es un trabajador cuya labor consiste simplemente en apretar botones. Es lo único que hace todos los días. Pero un día que está en este proceso de apretar botones, se da cuenta que la fábrica está vacía. No hay ninguno de sus compañeros de trabajo. Y entonces eso le cambia el escenario y decide salir de la fábrica. Por primera vez va a salir de la fábrica, y ese salir de la fábrica en el videojuego se plantea como la idea de libertad. Ha decidido liberarse de la fábrica. El videojuego tiene un narrador, y el narrador le va explicando a ese personaje, que somos nosotros en el videojuego, qué es lo que tiene que hacer para salir de la fábrica, y le da varias posibilidades distintas, pero le dice, si tú escoges la posibilidad A, no vas a poder salir de la fábrica. Si escoges la B, tampoco. Si escoges en cambio la X, sí vas a salir de la fábrica. Pero por alguna extraña razón los gamers, los que juegan, escogen las que el narrador les dice que no es la correcta, porque sospechan que le está mintiendo, ¿no? Y entonces van avanzando y el narrador se va burlando poco a poco de que los obstáculos son cada vez más difíciles de salvar, hasta que finalmente no pueden seguir adelante. Incluso en algunos casos les pone un problema y les dice, si lo resuelves el problema, vas a poder salir. Y les da un tiempo determinado. Cuando concluye el tiempo, le dice, estoy seguro que no lo has resuelto, te voy a dar unos minutos más, ¿no? Luego le vuelve a dar unos minutos más, y finalmente cuando se da por vencido el jugador, el narrador le dice, ese es un problema que no puede resolverse. Se estaba simplemente burlando de nosotros, dándonos más tiempo para algo que es imposible resolver, de manera tal que finalmente llegamos al camino que el narrador nos dijo que era el que nos llevaba a la libertad, y hacemos todo lo que nos va diciendo para salvar todos los obstáculos, siguiendo a pie juntillas todas las indicaciones, y finalmente salimos de la fábrica. Cuando salimos de la fábrica, descubrimos que la libertad consiste en hacer exactamente lo que nos dicen. Es decir, la libertad consiste en no tener libertad. Esa es la libertad del capitalismo. Esa es la libertad que a mí me parece la metamorfosis y el proceso, porque cuando Joseph K. sale finalmente de este laberinto burocrático, reconoce que es culpable cuando ni siquiera sabe de qué se le está acusando, ¿no? Interiormente acepta que tiene una culpabilidad determinada. Es más o menos la misma idea que se transmite en la película Matrix de los hermanos Wachowski, cuando el personaje que encarna la revolución se encuentra con quien dirige toda la sociedad, que se llama el arquitecto, y el arquitecto le explica que él es un elemento más del programa de la Matrix. La Matrix también programa sus propias rebeliones en contra de ella misma para poder calmar las ansias rebeldes del ser humano que las tiene en su naturaleza. Entonces le programa también rebeliones para que se sienta satisfecho. Una vez que triunfa la rebelión, nuevamente el programa regresa al principio y la rebelión ha sido absolutamente en vano. Otra película más reciente es Rompenieves, de Bong Joon-ho. Y en esta película se trata de que la humanidad se ha extinguido, solo queda un pequeño grupo de personas que viven en un tren que gira alrededor del mundo, un mundo completamente congelado, y los que están en los últimos vagones, que comen cucarachas, ¿no?, tratan de pasar a los primeros vagones donde están, digamos,
lo que llamaríamos la clase dominante o los que tienen el poder, ¿no? Finalmente hay rebelión tras rebelión y cada vez van avanzando más, pero luego los regresan otra vez a los vagones de atrás y al final se descubre que todas estas rebeliones son planeadas por el líder que domina el tren junto con el líder que ejerce el derecho a la rebelión, ¿no? Y están programadas simplemente para que en la rebelión muera una cantidad de personas necesarias para que el tren pueda seguir subsistiendo con los escasos recursos que tiene dentro. Pero finalmente el tren se descarrila y algunos cuantos se salvan, pero salvan solamente para salir al hielo y la nieve. Entonces resulta que la libertad consiste en hacer lo que no se debe. La libertad consiste en hacer lo no aconsejable, lo no recomendable. La libertad consistiría en coquetearle a la muerte, ¿no? Y entonces surge la idea de Cioran, ¿no? Pero los personajes de Kafka, ¿no? Joseph K. y Sansa, saben que algo anda mal, ¿no? Aunque no llegan a visualizarlo con claridad, sienten lo que llaman en el neomarxismo un malestar, ¿no? Y de allí su vinculación con el psicoanálisis. Y encuentran allí una fisura, es una fisura del sistema, ¿no? En Matrix se llama déjà vu, pero es muy pequeña para poder escapar de la lógica de esta sociedad que los atenaza. Bueno, se habla de un universo kafkiano, de las pesadillas kafkianas que muy bien se han retratado hace un instante, pero yo concluyo mi charla tratando de comparar el universo kafkiano con lo que hoy en la actualidad vivimos, que a mí me parece mucho peor que lo que planteaba Kafka. Decía que Joseph K. y Sansa en el fondo sabían que algo andaba mal. En cambio nosotros, por los procesos de globalización de la lógica del mercado, que no consiste en que la lógica del mercado esté en todo el mundo, sino que está en todas las cosas, está en el amor, está en la sexualidad, está en la familia, está absolutamente en todos los aspectos de la vida humana, está en el fútbol, lo hemos visto en el Mundial de manera clarísima, ¿no? Por esta llamada cultura del espectáculo, por la banalización del arte, que se llama arte a cualquier cosa, por la trivialización de la cultura, que se llama cultura a cualquier cosa. Ya alguna vez escribí algo sobre este grupo que se autodenomina Acción Poética y que escribe unas cursilerías tremendas en las paredes, pero que ellos creen que son poesía y quienes leen eso creen que es poesía, ¿no? Esa es una trivialización del arte tremenda, ¿no? Los personajes, decían hace un instante, no se mueven, el medio se transforma, ¿no? El ritmo es reemplazado por la velocidad y eso es el videoclip, ¿no? Entonces, todo este fenómeno que vivimos ahora, por el mismo hecho de que ahora leemos a Coelho y no a Kafka, cada mañana despertamos, pero no descubrimos que nos hemos convertido en horribles insectos. Muchas gracias. Debo agradecer profundamente las dos conferencias que nos han dado, verdaderamente desde el punto de vista de la literatura, de la crítica literaria específicamente, y desde el punto de vista de la sociología, específicamente del neomarxismo. Hemos tenido una visión de Kafka que, les confieso, nunca antes la había escuchado, a pesar de que como admiradora que soy de Kafka he asistido a muchísimas conferencias. Por esta originalidad, por la profundidad del conocimiento que ambos han mostrado, los felicito profundamente y les pido por favor que pasen a la mesa para responder a las preguntas que nuestro público sin duda querrá hacerles. Aquí comenta que sin duda de pronto no querrán hacerlos, pero yo creo que sí. A ver, ¿se animan ustedes? ¿Sí? Sí, interesante el tema. Cuando se habla de Kafka desde el punto de vista teológico, hizo mención a Demiurgo. Tengo entendido de que Demiurgo es el suplantador oficial de Jehová, Abraham, Ashira, etc. Y que muchos escritores irresponsablemente han hecho apología de él y llevando un mensaje distorsionado a los que de repente quieren investigar. El caso de Gamaliel Tzulata, que hace alusión a Kafka, y también el movimiento gnóstico. Yo no sé con relación a qué tema es que mencionó a Demiurgo.
al señor que después en la segunda parte hizo alusión de un tema sumamente importante que desde mi punto de vista debe ser el Kafka moderno de estos tiempos. No sé si escuchó hablar de David Icke, cuando él hizo una exposición en la Universidad de Oxford, en Londres, haciendo un deslinde entre lo que usted dijo, Matrix, o sea, la aparente realidad versus la verdadera realidad. Y lamentablemente dentro de esa aparente realidad están matriculados casi el 95% de la humanidad, incluidos supuestos intelectuales, catedráticos de universidades, etc. Están en un programa ilusorio, en un programa que debió reciclarse, que debió renovarse. Entonces creo que yo sugeriría de que este tema sea abordado más adelante, porque es un tema muy controversial y lamentablemente, como les reitero, el 95% de la humanidad está matriculada con Matrix. Nada, no sé qué comentario le merece. ¿Hay alguna otra pregunta? Quizás para que contesten en conjunto. Empezamos por allí entonces. La mención hecha hacia hace un momento al demiurgo es una de las múltiples, o mejor dicho, es una mención que se refiere a una de las múltiples interpretaciones que se dan no solo desde el punto de vista de la teología, ni de la gnoseología, ni de otros caminos o incluso metodologías místicas para la obra de Kafka. Hacer una enumeración de las interpretaciones o de las formas en que se ha tomado la presencia de los sistemas, vamos a llamarles por ejemplo presencias operativas en Kafka, que es un término traducido de un estudio alemán, sencillamente nos ocuparía toda la noche. Una de las interpretaciones a mí me resultó más interesantes de la obra de Kafka, para volver un poco al punto desde el cual partía la exposición que hice, tiene que ver más bien con la presencia de una voluntad, o mejor dicho, la ausencia de una voluntad. Hace un momento, en la exposición que sucedió, en la que hice, se hablaba de la deformación, o mejor dicho, del cambio en el funcionamiento de los sistemas que fueron creados con un determinado fin. Hablamos de lo que se plantea como el malestar, y creo que eso fue iluminador también o mejor dicho, sirve de base para poder decir algo muy breve. Hay varios estudiosos que han planteado que en el caso de Kafka no hablamos nunca de una voluntad dominante, ni de un sistema realmente ordenado, sino de un caos producido por el propio hombre en un momento absolutamente indeterminado, y que es posible que ni siquiera exista, porque la misma narrativa de Kafka plantea una visión personalísima que deforma la propia realidad. Hay quienes han dicho que en la Metamorfosis Kafka nunca se convirtió en ningún tipo de insecto. No solo están diciendo que se trataría de un mero sueño, ni siquiera una pesadilla, sino una alucinación, un trastoque de la realidad. Se ha dicho más a menudo eso del proceso, y mucho más a menudo todavía en el caso del castillo. Kafka modifica a cada instante la realidad en torno a los personajes, por lo que cabe preguntarnos si realmente está cambiando o es el personaje quien por su propio estado anímico está deformando la realidad, y es Kafka aquel que nos transmite en términos sumamente sencillos y aparentemente objetivos una realidad que no es real. Digamos, para utilizar el término que habíamos usado hace un instante, una matriz. Kafka en ese caso sería un cómplice de la matriz, un engañado que se confiesa, alguien que tampoco es capaz de ver la realidad, que se resigna a no poder verla, que transmite su propia ilusión, su propio engaño. Y entramos a un terreno en el cual ya podemos interpretar a Kafka desde el otro extremo de lo habitual. Por eso se habla de un demiurgo, un impostor. Por eso se puede hablar del abandono de la propia raza judía. Por eso se puede hablar de un Isaac que está a punto de ser sacrificado por su propio padre, estoy haciendo alusión a la Metamorfosis, y luego desaparece de la historia para reaparecer viejo, ciego, acabado y trastornado. Y ese es el patriarca de una raza. Cuando nosotros evaluamos qué ocurre de texto a texto de Kafka a través del tiempo, en un orden cronológico, vamos a ver una evolución similar.
Los últimos textos de Kafka hablan de personajes que no es que hayan envejecido o madurado, sino que se han vaciado más y están más volcados a pasmarse con el entorno que se modifica en torno a ellos. Hay múltiples maneras de interpretar eso, hay múltiples menciones a personajes en la literatura contemporánea que es tan sencillo calificar de kafkianos que realmente pueden terminar siendo meramente triviales. Hablar de un demiurgo en Kafka casi vale lo mismo ahora que hablar de el líder, o mejor dicho, de un patriarca del sionismo en Los hombres perseguidos o del profeta de Auschwitz. Son múltiples etiquetas. Me parece que es mucho más rico, es una visión meramente personal mía, interpretar a Kafka en la realidad de cada uno, para ver si uno, para volver a usar el término, es parte de una matriz, si está siendo engañado, si uno puede evaluar si está siendo víctima de un proceso burocrático, si uno está alucinando con Kafka. Y esa visión personal, en todo caso, creo, encaja mucho mejor con lo que el mismo Kafka decía. Kafka no hacía apologías políticas, rechazaba la psicología, rechazaba la interpretación política, rechazaba la interpretación sociológica. Y de hecho, existen testimonios que plantean que le pidió a Max Brod que ocultara información sobre sus problemas psicosexuales. Franz Kafka no quería decir un montón de cosas. Franz Kafka rechazaba múltiples interpretaciones masivas, pero las que nunca rechazó, de las que nunca huyó, eran las visiones netamente personales. La absoluta subjetividad, la ausencia de razón. Y es muy refrescante leer a Kafka intuitivamente. ¿De qué otra manera si no podríamos encontrarle lógica a despertar convertidos en un insecto? ¿De qué otra manera podríamos encontrarle lógica a que un personaje de pronto es llamado para salvar siendo médico a un personaje que se encuentra a varios kilómetros y termina haciendo el viaje en escasos segundos con el torso desnudo y luego regresa medio muerto? Es la transformación misma de la realidad. No sé si he logrado esclarecer una pizca, quizás la mención que hice hace un momento, pero insisto en la invitación. La interpretación personal de Kafka y el compartirla me parece mucho más rica en varios sentidos que la generalización, salvo cuando uno estudia los propios sistemas que plantea Kafka, como la exposición que sucedió a la mía. Bueno, respecto a la pregunta que se me hacía, la categoría de la realidad, ¿no? Leía hace unos días un documento sobre administración de recursos humanos, diré administración científica de recursos humanos, ya que nuestra facultad, en nuestra universidad se llama Facultad de Ciencias Administrativas, ¿no? En la administración científica de recursos humanos hablaba como un problema el hecho de que el empleado crea que su vida es una cosa distinta a su empleo, que su vida es una cosa distinta a su trabajo, que su vida empieza cuando sale de la fábrica, ¿no? Que su vida empieza los sábados y domingos que no va a trabajar. Ese es un problema de la administración de los recursos humanos. Y allí señala una serie de técnicas que debe emplear un buen gerente para convertir la vida del trabajador en su empleo, para que el trabajador sienta que su vida empieza todos los días cuando marca la tarjeta de ingreso y que su vida sufre una interrupción cuando marca la tarjeta de salida, cuando los objetivos de su vida se convierten en los objetivos de la empresa, cuando los valores de la empresa se convierten en valores asumidos por el trabajador. Entonces hablamos de un buen gerente y una buena administración de recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿quién es ese trabajador? Bob Esponja, ¿no? Si hemos visto el dibujo animado, Don Cangrejo ha logrado convencer a Bob Esponja de que su vida es hacer cangreburgers, y Bob Esponja dirige todos sus esfuerzos a ser cada mes el empleado del mes, ¿no es cierto? Entonces la lógica del marxismo sería: ¿quién ha sido el más explotado este mes? El empleado del mes, lógicamente, ¿no? Pero ahora nadie es